El tintineo de la fina porcelana resonaba en la gran mansión de Eleanor, pero el silencio llenaba su corazón. Décadas de riqueza, poder y prestigio, y sin embargo, nada llenaba el vacío que dejó la desaparición de su hija 30 años atrás. Había buscado incansablemente, dilapidando fortunas, siguiendo cada pista falsa hasta que la esperanza se convirtió en tormento. Entonces, en una noche gélida en un tranquilo restaurante, lo vio. Un delicado colgante de plata descansando sobre la clavícula de una camarera. A Eleanor se le cortó la respiración. Era el mismo colgante que le había regalado a su hija el día de su desaparición. Le temblaban las manos. ¿Acaso el destino le estaba jugando una mala pasada? El viento aullaba afuera mientras Eleanor, sentada en su enorme ático, contemplaba las luces parpadeantes de la ciudad. Desde fuera, lo tenía todo: riqueza, influencia, el poder de crear o destruir fortunas. Pero por dentro, solo era una madre congelada en el tiempo, atrapada en la pesadilla de haber perdido a su hija 30 años atrás. 30 años, toda una vida de búsqueda, de susurrar el nombre de Emily al vacío, de perseguir sombras que nunca llevaban a ninguna parte. La noche en que sucedió, reproduciéndose en su mente como una película cruel que no podía apagar. Un parque de atracciones. Un momento de distracción, una manita que se le escapaba de la suya. Para cuando se giró, Emily se había ido. Simplemente se había ido. Eleanor había pasado años contratando detectives, registrando cada orfanato, siguiendo cada pista. Pero el tiempo solo la había convertido en prisionera del dolor. Ninguna riqueza podía llenar el vacío. Había construido un imperio, pero sin Emily, todo parecía carecer de sentido. «Basta». La voz de Lisa interrumpió los pensamientos de Eleanor. «Tienes que salir de aquí, aunque solo sea por una noche». Lisa había sido su única amiga. La única persona que se había quedado a su lado cuando todos los demás temían su poder o querían una parte. A regañadientes, Eleanor aceptó. Esa noche, fueron a un pequeño restaurante tranquilo y acogedor en las afueras de la ciudad. Muy lejos de los establecimientos de 5 estrellas a los que Eleanor estaba acostumbrada. Olía a pan recién horneado y especias, el típico lugar donde se reunían las familias, algo que hacía tiempo que había olvidado. Entonces la vio. La camarera era joven, quizá rondando los 30, con unos profundos ojos marrones que reflejaban una tristeza silenciosa. Pero la mirada de Eleanor no se posó en su rostro. Se fijó en el colgante de plata que llevaba al cuello. Contuvo el aliento. Era el mismo colgante que le había regalado a Emily el día que desapareció. El pulso le rugía en los oídos. Era imposible. Sin embargo, cuando la chica se acercó con una sonrisa cálida pero dubitativa, el mundo de Eleanor empezó a tambalearse. «Hola, soy Ava. Seré su camarera esta noche». Eleanor apenas la oyó. El colgante brillaba bajo la tenue luz del restaurante. Sus dedos se crisparon. «Ava», susurró, con la voz apenas audible. «¿Dónde? ¿Dónde conseguiste ese collar?» La joven parpadeó, sobresaltada por la intensidad de la voz de Eleanor. «Oh, esto». Ava tocó el colgante suavemente. «Lo tengo desde pequeña. No sé muy bien de dónde salió. En el orfanato me dijeron que lo tenía conmigo cuando me encontraron». Eleanor sintió un escalofrío. «¿Orfanato?» La habitación se tambaleó. Lisa intentó sostenerla, pero la mente de Eleanor iba a 1000 por hora. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con cuando te encontraron?» La voz de Eleanor se quebró. Ava se removió incómoda. «Me abandonaron cuando tenía unos 3 años. Sin registros, sin familia, solo este collar». Eleanor se aferró a la mesa, con los nudillos blancos. Esto no era una coincidencia. Era el destino.
La respiración de Eleanor era entrecortada. Sentía que las paredes del restaurante se le venían encima. El murmullo de las conversaciones lejanas se desvaneció, dejando solo el latido de su propio corazón. Había pasado 30 años persiguiendo fantasmas. Y ahora, una completa desconocida frente a ella sostenía aquello que atormentaba sus sueños. Su voz tembló. Ava, cuando dices que te abandonaron, ¿sabes dónde? Ava vaciló, cambiando su peso de posición. Me encontraron cerca de un parque a las afueras de la ciudad cuando tenía unos 3 años. No recuerdo nada de antes. En el orfanato me dijeron que solo me dejaron este collar y una pequeña nota con mi nombre. Sin apellido, sin historia, nada. Los dedos de Eleanor se clavaron en la mesa. Un parque a las afueras de la ciudad, la misma ciudad donde Emily había desaparecido, la misma edad, y el colgante, una réplica exacta del que Eleanor le había dado a su hija el día que desapareció. Se le hizo un nudo en la garganta al obligarse a preguntar, ¿todavía tienes esa nota? Ava pareció dudar, pero finalmente asintió. Sí, la guardo en mi cartera. Está vieja, apenas se lee, pero es lo único que conservo de antes del orfanato. Sacó una cartera de cuero desgastada del bolsillo de su delantal y recuperó un frágil trozo de papel doblado. A Eleanor le temblaron las manos al tomarlo. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo. La tinta se había desvanecido, pero en el momento en que sus ojos se posaron en la letra temblorosa, casi se le detiene el corazón. Su nombre es Emily. Por favor, protégela. El cuerpo de Eleanor se entumeció. El mundo se tambaleó. Señora. La voz de Ava era cautelosa, preocupada. Está bien. Las lágrimas nublaron la vista de Eleanor mientras apretaba la nota en su puño. Era suya, el nombre de su hija, su Emily. Lisa le puso una mano en el hombro para tranquilizarla. Eleanor, respira. Pero no podía. 30 años de búsqueda, de agonía, de desesperanza. Ahora, en un instante, todo había cambiado. Los ojos preocupados de Ava se movieron entre Eleanor y Lisa. ¿Dije algo malo? Eleanor tenía un nudo en la garganta. Ava, susurró con voz temblorosa. Este collar, esta nota, pertenecen a mi hija. Ava se quedó paralizada. ¿Qué? Eleanor tragó saliva. Mi hija Emily. Me la arrebataron cuando tenía 3 años. ¿El collar que llevas puesto? Se lo di el día que desapareció. Silencio. Un silencio pesado y sofocante. Ava soltó una risa temblorosa. No, no, eso no puede ser cierto. Es decir, nunca. Se detuvo, con la respiración entrecortada. ¿Crees que soy tu hija? Eleanor la miró. La miró detenidamente. Los pómulos altos, la suave curva de su nariz, el familiar tono marrón oscuro de sus ojos. ¿Cómo no lo había visto antes? Sí, susurró Eleanor. Lo creo. Ava retrocedió un paso, negando con la cabeza. Era posible, pero la duda cruzó su rostro. Eleanor le tomó la mano. Ava, hay una manera de saberlo con certeza. Los labios de Ava se entreabrieron, su respiración se entrecortó. Una prueba de ADN, continuó Eleanor, con la voz quebrada por la emoción. Por favor, déjame saber la verdad. Ava vaciló, perdida en un torbellino de emociones. Pero tras una larga pausa, susurró, está bien. Eleanor exhaló temblorosamente, con el pecho oprimido por la esperanza y el miedo. Después de 30 años de búsqueda, ¿estaba finalmente frente a su hija? ¿O el destino estaba a punto de quebrarla? ¿Volver a sentir el mismo dolor? Los días posteriores a aquella noche transcurrieron como un borrón. Eleanor no podía concentrarse en nada. Su mente volvía una y otra vez al restaurante,
a Ava y a la frágil esperanza que ardía en su pecho. Apenas dormía, atormentada por la imagen de la joven que podría ser su hija. Cada instante de vigilia se sentía como un hilo frágil colgando sobre un precipicio, y Eleanor no podía sacudirse el miedo de estar cayendo demasiado rápido, demasiado imprudentemente. Ava accedió a la prueba de ADN sin dudarlo. Algo en ella había cambiado durante su conversación. Un hilo invisible que tiraba de su corazón, atrayéndola hacia Eleanor de una manera que no tenía lógica. Sin embargo, había algo innegable en la forma en que ambas reaccionaban la una a la otra. Un dolor compartido, un anhelo reflejado, como dos mitades de un rompecabezas roto que finalmente encajaban. Eleanor lo había organizado todo, la clínica, la prueba, la espera. Pero por mucho que se dijera a sí misma que debía calmarse, que debía prepararse para la posibilidad de que Ava no fuera Emily, la esperanza persistía. La emoción la invadió como una ola gigante, amenazando con ahogarla en la anticipación. 3 días después, Eleanor estaba sentada en su elegante oficina, mirando fijamente el teléfono que tenía en la mano. El silencio en la habitación era asfixiante. El pulso le retumbaba en los oídos mientras esperaba la llamada. Cuando finalmente llegó, se le detuvo el corazón. «Señora Montgomery», dijo la voz al otro lado de la línea, con un tono profesional, pero Eleanor pudo percibir un leve rastro de emoción. «Hemos recibido los resultados de su prueba. La coincidencia es superior al 99,9%. Ava es su hija biológica». Las lágrimas brotaron de los ojos de Eleanor, nublándole la vista mientras apretaba el teléfono. «Emily», susurró, incapaz de contener la emoción. «¿De verdad es ella?» «Sí, señora», confirmó la voz. «La prueba demuestra que es su hija». El mundo de Eleanor pareció tambalearse. 30 años de dolor, preguntándose si volvería a ver a su hija, se habían desvanecido en un instante de verdad innegable. La había encontrado. Después de tantos años de búsqueda, tanto sufrimiento, tanto tiempo perdido, había encontrado a Emily. Pero la euforia se vio empañada por algo más, una tristeza abrumadora. Emily había pasado tantos años sola, sin su madre, sin una familia. ¿Cómo sería este reencuentro? ¿Habría alguna manera de sanar todas las heridas y unir sus vidas? Eleanor caminaba de un lado a otro, intentando recuperar el aliento. La llamada lo había cambiado todo. Las pruebas habían confirmado la verdad, pero ahora tenía que afrontar la realidad de reconstruir una relación con una mujer que había crecido sin ella. El golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Lisa entró, con el rostro lleno de preocupación. «¿Qué ha pasado?», preguntó con voz suave pero curiosa. «Es ella», susurró Eleanor con la voz quebrada por la emoción. «¿De verdad es ella?» «Ava, es Emily», dijo Lisa, dando un paso al frente con los brazos abiertos. «Ay, Eleanor», dijo en voz baja. «Me alegro mucho por ti». Pero la mente de Eleanor ya se adelantaba, pensando en los próximos pasos. Había tantas preguntas, tantas emociones. ¿Cómo podrían empezar de nuevo después de tanto tiempo? ¿Podría Ava aceptarla de verdad como su madre? ¿Querría tener una relación con la mujer que había estado ausente tanto tiempo? «Todo está a punto de cambiar», dijo Eleanor en voz baja, más para sí misma que para Lisa. «Pero no sé si estoy preparada. No sé si estamos listas», dijo Lisa con la mirada suavizada. Extendió la mano y apretó la de Eleanor. «Irán paso a paso. Ya se han encontrado. Lo demás vendrá». Pero mientras Eleanor contemplaba la extensa ciudad a sus pies por la ventana, se preguntaba, ¿sería el futuro tan brillante como esperaba? ¿O las cicatrices del pasado serían demasiado profundas para superarlas? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones,
intentando asimilar la realidad de lo sucedido. Eleanor y Ava Emily se encontraron en un pequeño café, el lugar donde había comenzado su viaje. Se sentía extraño, como entrar en un mundo nuevo, uno donde nada era familiar. Y, sin embargo, todo estaba tan dolorosamente cerca de lo que podría haber sido. Eleanor observaba a Ava, o Emily, con una mezcla de asombro y temor. La mujer sentada frente a ella era una desconocida. Y, sin embargo, se parecía tanto a la hija que había perdido. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma risa suave que le conmovía profundamente. Pero también había diferencias. Años de dificultades habían moldeado a Ava de maneras que Eleanor jamás había imaginado. Había pasado su infancia en un orfanato, había aprendido a sobrevivir sin el amor de una madre. ¿Podrían superar esa pérdida? ¿Esa brecha? Ava permaneció sentada en silencio, jugando con el borde de su taza de café. Sus ojos iban de Eleanor a la mesa, sus manos se retorcían en su regazo. No sé qué decir, admitió en voz baja. Nunca pensé que te encontraría ni que tendría este tipo de vida. El corazón de Eleanor se aceleró mientras extendía la mano sobre la mesa, tomando suavemente la de Ava. Lo sé, cariño. Lo sé. Pero ahora tenemos esta oportunidad para intentar recuperar el tiempo perdido, para crear nuevos recuerdos. Ava la miró, con expresión insegura. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si todo lo que nos hemos perdido es demasiado grande como para arreglarlo? La voz de Eleanor se suavizó, sus ojos llenos de lágrimas. Iremos día a día, Ava. No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir construir el futuro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una promesa en la que ambas mujeres necesitaban creer desesperadamente. Permanecieron en silencio un rato. El peso de los años entre ellas, pesado y real. Pero en ese silencio, había algo más. Esperanza. Una luz frágil y titilante que comenzaba a fortalecerse, iluminando el camino a seguir. Pasaron las semanas. Lentamente, con cautela, comenzaron a reconstruir su relación. Eleanor invitó a Ava a su mansión y pasaron largas tardes hablando de todo y de nada. Compartieron recuerdos, rieron y lloraron juntas. Cuanto más se conocían, más veía Eleanor reflejos de su hija y de Ava. Su ingenio agudo, su corazón compasivo, su fortaleza silenciosa. Pero no se trataba solo de estrechar lazos. También se trataba de sanar para ambas. Eleanor había pasado tantos años sumida en el dolor, atormentada por la idea de haber fracasado como madre. Pero al ver a Ava entrar en su vida, dar sus primeros pasos hacia la idea de la familia, se dio cuenta de que no había fracasado. Simplemente las circunstancias las habían separado. Y ahora tenían la oportunidad de empezar de nuevo. Una tarde, se sentaron juntas en el jardín de la mansión de Eleanor, un lugar que antes se sentía vacío y frío. Ahora era cálido, lleno de vida, con el canto de los pájaros y las flores en plena floración. Eleanor miró a Ava, con el corazón conmovido. He estado pensando, comenzó Eleanor en voz baja. Quiero abrir una cafetería, un lugar que se sienta como en casa, donde la gente pueda reunirse y encontrar calidez, como nosotras ahora. Ava sonrió, con los ojos brillantes. ¿Te refieres a una cafetería familiar? Eleanor asintió, con lágrimas a punto de brotar. Sí, creo que debería llamarse el Rincón de Emily, un lugar para segundas oportunidades. La sonrisa de Ava se ensanchó, su voz quebrada por la emoción. Me encanta. Y así comenzaron juntas. Convirtieron el sueño en realidad. El Rincón de Emily se convirtió en un símbolo de su reencuentro. Una cafetería donde los desconocidos se hicieron amigos, donde las familias se encontraron,
y donde una madre y una hija que lo habían perdido todo encontraron lo único que siempre habían buscado: estar juntas. Mientras trabajaban codo a codo, creando algo hermoso a partir de su dolor compartido, Eleyanar comprendió que la felicidad no se trataba de recuperar el pasado, sino de forjar nuevos lazos, construir nuevos recuerdos y crear un futuro que les perteneciera por completo. Y en eso, habían encontrado algo mucho más valioso de lo que jamás habían imaginado. No eran solo madre e hija, eran supervivientes. Y juntas afrontarían lo que viniera, codo a codo.